Jaime Salomón, ex viceministro de Agricultura, se encuentra con nosotros porque estamos a menos de un año ya para lo que son las celebraciones del Bicentenario, que así como van las cosas, ¿qué Bicentenario vamos a tener? Ex viceministro, bienvenido. Mario, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, tenemos acá diferentes temas, ¿no? Número uno, ¿en dónde estamos situados? ¿Cómo estamos ubicados hoy por hoy, ¿no? En este día de estado de emergencia? Han pasado ya muchísimos meses y estamos viendo, por ejemplo, que en otros países de la región se trata de avanzar, se trata de negociar, por ejemplo, específicamente con el tema de las vacunas, cuando se tuvo que comprar oxígeno o, por ejemplo, las pruebas se han hecho de una manera que hasta los mismos mandatarios han salido a explicarle a la ciudadanía lo que se venía haciendo. Pero acá prácticamente ha sido de toques de queda, de cuarentenas, de decir quédense en sus casas, no salgan el domingo, la policía los va a agarrar. Es como estar asustando a la ciudadanía, pero nada de nada en soluciones. ¿Qué esperamos, señor Salomón? Algo no cuadra, Mario. Si empezamos a ver el tema del virus como uno de los factores dentro del todo que estamos viviendo como país, algo no está cuadrando muy bien, y me trato de explicar. Considerando ciertas premisas, por ejemplo, como el escenario electoral 2021, que ya está por empezar en pocos meses, pero sin una presencialidad, considerando que los candidatos más votados o con más intención de voto a la fecha no pueden ser electos, siendo el más votado el presidente Vizcarra, otros dos que no pueden ser electos tampoco y uno que ya dijo que no va. Considerando que la aceptación del señor presidente ha bajado este mes 10 puntos, con el virus que no da tregua, justamente porque las medidas que han tomado no están dando resultado, en un escenario donde todavía no vemos transparencia en las cifras, y no solo en la cifra del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, que si bien siguen saliendo todos los días, aún no son las cifras sinceradas que la propia ministra ha manifestado. Sin una transparencia y claridad en los gastos que cada sector viene haciendo a la fecha. Vemos varios ministerios haciendo publicidad en canales de televisión en horas top, con ministros y congresistas que están viajando. Preocupa saber quién gestiona. Mario, adicional, la economía peruana ya entró en recesión. Ya han habido 2 periodos consecutivos negativos. Las familias tienen que seguir a trabajar para llevar alimento día a día porque ni siquiera tienen un refrigerador. En todo este escenario le sumamos un ingrediente adicional. La luna de miel en la que están los poderes del Estado el día de hoy podría llegar a su fin si no se ponen de acuerdo en el presupuesto de la nación para el próximo año y si las propuestas de política que vienen cocinándose en el Congreso terminan afectando el bolsillo del país. Esto sin tener ellos decisión de gasto. Bajo ese contexto, Mario, ¿cuál es el gran problema? El problema que tenemos hoy en el país se llama incertidumbre. Eso. Necesitamos reducir la incertidumbre y para cada uno de los escenarios en los que estamos, que he pintado, necesitamos tomar acciones, pero el más rápido, el más urgente es trabajo. Tenemos ya el 80% de los peruanos en informalidad. Hay que alentar al Estado el trabajo para que emprendan nuevos negocios, pero formalizados. En otras palabras, hay que formalizar la informalidad. Necesitamos facilitar la inversión privada. El apoyo tiene que llegar directo a los microempresarios. Hemos visto ejemplos en otros países que ya han creado el ingreso básico de emergencia, por ejemplo. En el tema de salud, lo que están haciendo en salud va a terminar en cuarentenas focalizadas. Ejemplos, Colombia están entregando a los hogares los kits con medidores de oxigenación para que la propia gente se dé cuenta en cuál de las 3 etapas del COVID está y no saturen
los centros médicos. A eso iba, ¿no? Claro, a eso iba, que cómo estamos observando países vecinos, fronterizos, Colombia, por ejemplo, Chile, estamos viendo el propio Ecuador y específicamente Guayaquil, una ciudad que estaba devastada por el tema del coronavirus, cómo se han podido levantar. Entonces, no podemos creer nosotros que el Perú, entre comillas, que supuestamente nos vendían cifras anteriores de crecimiento, y ahora, realmente, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué reservas tenemos? ¿En qué las han gastado? ¿En qué están usándolas? ¿En qué las están utilizando? ¿Qué está haciendo el gobierno por nosotros? Y todo nos echan la culpa al ciudadano. Necesitamos transparentar la data. Ministerio de Salud, todos los días, y tú lo has leído hoy, salen las cifras oficiales, pero también hemos escuchado a la ministra sincerar la data, todavía no a la fecha, no al 17 de agosto, pero ya se está hablando de cerca de 80.000 fallecidos. Ese es el gran problema. Lo que necesitamos urgente es todos los poderes del Estado, todos deberíamos preocuparnos por la gobernanza del país, por tener un buen gobierno. Es la única manera de reducir la incertidumbre y los profundos desequilibrios económicos ya hoy fuertes y sociales que son heredados de muchos años atrás. Ahora, por el lado del comando vacuna, está liderado por Carlos Neuhaus, que viene haciendo una muy buena labor. Se espera ya que la vacuna esté lista en octubre, por lo menos la vacuna de Oxford, y estaría llegando al país en marzo del próximo año. En primera instancia, vacunas suficientes para atender los 6 millones de personas críticas en nuestro país, y en una segunda instancia, que podría ser todo el 2021 o más, para 20 millones de peruanos. Pero hay que tener cuidado. Sí, pero no ahí, todos podemos vacunar. Así es. Ahí, señor Salomón, justo quería detenerme, porque hemos escuchado, por ejemplo, el doctor Bustamante, que cuando llegue ese primer lote de vacunas, podrían ser vacunadas 500.000 personas. Y en esas 500.000 personas están los médicos, ¿no? El personal de la primera línea, ¿no? Los policías, militares, o sea, los que han estado trabajando, los que están trabajando en contra del COVID-19. La ciudadanía recién podría, según el doctor Bustamante, pues ser vacunada en el 2022. ¿Usted cree que eso podría darse? Las conversaciones que viene haciendo el Comando Vacuna, que tienen una serie de restricciones de confidencialidad, no pueden comentarlo, pero sí se sabe que el primer lote de llegar, primero de funcionar, hay que ver si funciona o no, llegaría para 6.2 millones de peruanos. Ahí están incluidos nuestras Fuerzas Armadas, las personas de primera línea, pero también están incluidos los peruanos de alto riesgo. Lo que hay que ver es si la vacuna funciona, y después hay que tener en cuenta que no va a ser necesario que los 32 millones de peruanos nos vacunemos. Ajá. Eso se va a tener que trabajar bastante bien, dependiendo de cada persona y de la fase del COVID en la que está cada uno. Pero eso va a implicar también, doctor Salomón, de la cantidad de pruebas que se sigan desarrollando. Pero sí hemos visto una cantidad... Sí. Las pruebas es algo interesante, Mario. Las pruebas que sirven son las pruebas lentas, las moleculares. Las otras pruebas realmente no sirven, porque lo que dicen es si ya tienes o no tienes, pero los 7 primeros días no captura el virus. Más que trabajar en las pruebas, lo que necesitamos hacer es cuidado en las personas, atender a las personas que requieren seguir trabajando con mucho cuidado, y empezar a trabajar con el tema de aseguramiento del trabajo, aseguramiento del papeo para los próximos meses. Uh-huh. Eso tiene que ir en paralelo con el tema de salud. Este mapeo al cual se refiere, porque ahora se habla mucho de la focalización, por ejemplo, ¿no? También que ese va a ser un tema que vamos a tratar más adelante, pero, por ejemplo, ¿usted considera que los domingos se debería de encerrar a todo el mundo? Realmente no debieran cerrar el domingo, porque lo que hace es concentrar a la gente el día sábado. Recordemos que el 70% de los peruanos salen de compras una vez por día,
para poder alimentarse, no tienen refrigeradora, no tienen equipo para guardar la comida. La otra opción sería que el Estado les done a cada peruano un refrigerador, el que lo requiera, para que pueda almacenar varios días. El gran problema es que, por tema cultural peruana, al cerrar los días domingos, tratan de cortar las siestas de los sábados, de la noche y de los domingos. Se requiere realmente que los 32 millones de peruanos nos vistamos de peruanidad y empecemos a seguir las reglas, pero solo si se apoya al peruano que requiere apoyarse, al necesitado, que no tiene trabajo hoy en día. Si se apoya al papero de Ica, que el día de hoy en la mañana estaba vendiendo el kilo a 15 centavos, la papa. Claro, claro. Ni siquiera cubre los 45 centavos de costos fijos. Así es. Así es. A esas personas tenemos que ayudar hoy en día. Así es lamentable, es lamentable. Señor Salomón, muchas gracias, como siempre, muy buenas noches y como siempre digo, a seguirnos cuidando, ¿no? Y a ser responsables, pues, ¿no? A trabajar, a trabajar por el Perú. Así es, y sobre todo las autoridades, muchas veces hay alcaldes que hacen fiestas dentro de sus casas. Hemos visto alcaldes, por ejemplo, de provincias en donde no respetan. Entonces, definitivamente, las autoridades tienen que dar el ejemplo también. Y no solamente siempre la ciudadanía a la cual siempre se le echa la culpa. Muchas gracias, señor Salomón. Hola. Jaime Salomón es viceministro de Agricultura. Vámonos con el Minuto Nacional, por favor.